no solo en Panamá, sino alrededor del mundo. ¿Es la voluntad de Dios que acontezca todo esto? Y otros se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo lo que está sucediendo en el mundo con la voluntad de Dios para mí, como persona, como individuo? Son preguntas que usted escucha constantemente y no solo las escucha, puede ser que usted mismo se las ha hecho. Puede ser que usted mismo se ha planteado estas cosas y se ha estado preguntando, ¿cómo interpreto, cómo entiendo, cómo explico la voluntad de Dios en medio de los acontecimientos que se están dando en el mundo y en nuestro entorno? Entonces, hay varios conceptos que debemos de tener claros y que siento y creo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón en esta mañana. Primeramente, la voluntad de Dios está ligada a sus atributos. Cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando algo que es parte esencial de los atributos de Dios. Cuando usted empieza a estudiar sobre los atributos de Dios, usted va a encontrar que Dios tiene una cantidad de atributos o de características o de cualidades que son descritas en la Biblia, presentadas en la Biblia. Pero hay un grupo de atributos de Dios que les llamamos atributos de propósito, que describen a Dios, que explican a Dios su carácter, su esencia, su naturaleza. Y esos atributos de propósito tienen que ver cuando nosotros hablamos de atributos que están ligados. Hay dos atributos principales de propósito, atributos ligados a Dios, que tienen que ver con este tema. Es los atributos de propósito y su omnipotencia o su poder infinito. Estos dos atributos nosotros los podemos ver la voluntad de Dios y su omnipotencia como atributos de propósito. Esos dos aspectos de los atributos de propósito de Dios nos hacen ver que Dios es un Dios que todo lo puede, es un Dios todopoderoso, para él no hay nada imposible, pero por otro lado, cuando hablamos de los atributos de propósito, estamos hablando de su voluntad, de la voluntad de Dios. Por eso es que si usted y yo tratamos de definir el concepto voluntad de Dios vinculado y asociado con Dios, usted va a encontrar una definición sencilla como esta que dice: la voluntad de Dios es el atributo mediante el cual el Señor aprueba y determina toda acción, decidiendo qué hacer y qué no hacer. Cuando hablamos de la voluntad de Dios y lo vinculamos a Dios mismo, usted va a encontrar que la voluntad de Dios tiene que ver con aquellas cosas que Él aprueba y que Él determina, que Él decide hacer o decide que no se hagan. Eso es, y así podríamos explicar el concepto de voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es parte de sus atributos de propósito. Hay dos atributos de propósito: omnipotencia, Él todo lo puede, pero también voluntad, Él hace como Él quiere. Hay cosas que dice, esto se va a hacer, y hay cosas que Él decide y determina que no se hagan. Por eso, cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo que está vinculado con su ser, con lo que Él es, con su esencia y con su naturaleza. Veamos algunos versículos de la Biblia que hablan de este tema. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, verso 11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y cuando usted y yo vamos al libro de Efesios en el capítulo 1, nos encontramos que la palabra viene hablando que el Señor ha manifestado y ha extendido sobre usted y sobre mí una serie de bendiciones espirituales,
Y dentro de esas bendiciones espirituales es que en Él tenemos herencia, hemos sido predestinados. Entonces, dice la Biblia que todo eso Él lo hace conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es su voluntad predestinar, es su voluntad darnos herencia, es su voluntad, Él lo ha determinado así. Cuando la Biblia usa esta expresión, hacer, es un término que transmite la idea de obrar, realizar, producir. Dios está continuamente haciendo. Él nos da herencia, Él nos predestina, Él hace esto porque Él es un Dios que está activo. Él obra, Él actúa, Él realiza, Él produce. Él no es un Dios pasivo. Entonces, cuando vamos a Efesios capítulo 1 y nos damos cuenta de que Él nos ha predestinado conforme a su propósito y que tenemos herencia en Él, es porque Él ha querido hacerlo de esa manera. Él ha determinado y Él ha querido llevarlo a cabo de esa forma. Entonces, ahí encontramos a ese Dios actuando y haciendo como Él quiere. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de un Dios que opera y Él hace en medio de su creación como Él decide, como Él quiere. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, hablando de la voluntad de Dios, como aquello que Él determina hacer o no hacer, porque Él es Dios. Sigue diciendo la escritura en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Inclusive la creación misma fue hecha por su voluntad, porque Él por su voluntad abrió su boca y dijo, se han hecho los cielos y la tierra. Se han hecho los cielos, se ha hecho el mar, se han hecho las criaturas. Él, por su voluntad, dijo y las cosas existieron, fueron creadas. Por su voluntad. Él quiso. Él no hizo todas las cosas porque Él necesitaba tener compañía. Él no hizo todas las cosas porque Él no hizo al hombre porque en algún momento llegó y dijo, bueno, yo me siento solo, voy a determinar a ser alguien que me acompañe. No. Él no necesitaba de compañía, él quiso hacerlo porque Él determinó que fuese así. Fue su voluntad perfecta. Él dijo que fuesen hechas todas las cosas, criaturas, el hombre. Él determinó que fuese de esa manera y Él lo hizo. La creación misma fue hecha por su voluntad porque Él determinó que Él quería que fuese así. Allí estamos hablando de la voluntad de Dios. O sea que la voluntad de Dios tiene que ver inclusive con la creación misma. Sigue diciendo la escritura en Hechos capítulo 4, versículo 27 y versículo 28, hablando y relacionando la voluntad de Dios inclusive con la muerte de Jesús en la cruz. Dice la palabra, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El apóstol viene hablando, los apóstoles del Señor vienen hablando que, bueno, hubo un conglomerado de personas que intervinieron en medio de la muerte de Jesús, pero Lucas, el escritor de este libro, llega y dice, pero aunque todos estos participaron y fueron partes, tuvieron que ver con la muerte de Jesús, llega y agrega algo interesante para hacer. Ellos ejecutaron lo que Dios, según su consejo y según su mano, ya había determinado que sucediera. Inclusive la muerte de Jesús era algo que Dios había determinado en su consejo y en su voluntad que tenía que suceder. ¿Qué? Estaba un elemento humano, había gente que estaba allí de por medio y que fueron como instrumentos en medio de todo esto, pero también estaba la voluntad y el consejo divino que había determinado
de que esto tenía que pasar. Cristo tenía que morir. ¿Era su voluntad y su consejo? Sí. Inclusive la voluntad de Dios estaba inmersa y presente en medio de lo que sucedió con Jesús en el Calvario. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 15, y lo leímos la semana pasada. La voluntad de Dios está ligada también a los acontecimientos de la vida. Dios opera con su voluntad perfecta y agradable aún en medio de nuestra vida. Santiago 4 llega y dice en el verso 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Nosotros los hombres, según lo que está hablando Santiago, somos gente que decimos, mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, mañana voy a ir a traficar, a trabajar, a ganarme al sustento, voy a ganar dinero, voy a proveer para lo que necesito, para mis necesidades básicas. Y Santiago llega y dice que es nuestra vida. ¿Por qué hablamos de esa manera? Nuestra vida es como la neblina, hoy está y mañana desaparece. Por esa razón, nosotros no debemos de ser personas que decimos, mañana voy a hacer esto. Más bien nosotros debemos de decir, si Dios quiere, viviré para hacer esto mañana. ¿Por qué? Porque Dios y su voluntad perfecta también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Nosotros no debemos simplemente hoy decir, bueno, mañana voy a ir a trabajar, sino que más bien deberíamos de decir, si Dios quiere y desea que yo mañana vaya a trabajar, así va a ser. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios perfecta y agradable tiene que ver también y está vinculada, y el operar y el actuar de Dios según su voluntad también tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Mire que la voluntad de Dios tiene que ver con nuestra vida cotidiana. La voluntad de Dios tuvo que ver con la muerte de Jesús en la cruz. La voluntad de Dios tuvo que ver con la creación del mundo. La voluntad de Dios tiene que ver con todos los ámbitos de la vida. Nosotros no podemos desligar la voluntad de Dios de todas las facetas de la existencia del ser humano, de la creación misma. Por eso la voluntad de Dios es algo que está vinculado con lo que Él quiere hacer, con lo que quiso hacer en su creación, con lo que Él quiso hacer con Jesús en cuanto a su muerte y resurrección, con lo que Él quiere hacer con nuestra vida cotidiana. Debemos de tener claro eso. La voluntad de Dios está presente, su designio y su consejo está presente en medio de todas las cosas. Por eso, usted y yo debemos de tener claro que debemos de movernos conforme a su voluntad. Debemos de procurar entender su voluntad, porque Dios, que es el hacedor de los cielos y de la tierra, opera en este mundo según su voluntad y según su consejo. Dios tiene un consejo y tiene un propósito en medio del mundo, claro que sí. Él tiene una voluntad perfecta y procurar entender la voluntad perfecta de Dios es parte de lo que Romanos capítulo 12, verso 2, 1 y 2 nos recuerda permanentemente. El entender la voluntad de Dios. Por eso nuestro entendimiento tiene que ser renovado, para que nosotros podamos entender esa voluntad perfecta del Señor. Un segundo aspecto que necesitamos tener presente cuando hablamos de la voluntad de Dios. Tenemos que hacer algunas distinciones claves a la hora de hablar de la voluntad de Dios, a la hora de hablar de la voluntad del Señor. Hay dos cosas que usted siempre debe de tener presente cuando hablamos de la voluntad de Dios. Primero, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay algo que se llama la voluntad secreta o decretiva de Dios. ¿Qué significa eso?
significa que hay cosas y designios que se mantienen en secreto, que Dios conoce, que están en su mente y en su corazón, que usted y yo no conocemos, que Dios las revela y las muestra en su tiempo y en su momento cuando Él las ejecuta. Y cuando aquello que estaba en su mente y en su corazón, Él decide, este es el momento de hacer esto. Este es el momento de ejecutar tal cosa. Este es el momento de actuar. Hasta ese momento en que esas cosas se dan, eso que estaba en su mente y en su corazón era su voluntad secreta y decretiva. En su corazón, Él definió y dijo, vamos a hacer esto. Pero no es sino hasta el momento en que Él lo manifiesta que usted y yo nos damos cuenta que eso era la voluntad de Dios. Mientras eso esté en la mente y en el corazón de Dios, eso es algo secreto para usted y para mí. Usted no lo conoce. Hay cosas del mañana, hay cosas del porvenir que usted no sabe y yo no sé. Eso que está ligado con la voluntad secreta y decretiva de Dios, que Dios todavía no ha manifestado en medio del mundo o en medio de nuestra vida, es su voluntad secreta. Y usted y yo no la conocemos. Usted y yo no la entendemos. Ni siquiera la vislumbramos en nuestra condición finita y limitada. Pero Dios en su momento, si es su propósito, designio y consejo, Él va a manifestarlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Allí es cuando hablamos de la voluntad secreta o decretiva de Dios. Pero hay otro aspecto a considerar cuando hablamos de la voluntad de Dios, que es la voluntad revelada, o algunos llaman la voluntad preceptiva de Dios. Son aquellas cosas que Dios se hacen públicas, se hacen evidentes, que Dios hace o que Dios comunica. Esas cosas que Dios comunican nos definen a nosotros qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios o preceptiva de Dios? Estamos hablando de un ejemplo de su palabra. La palabra de Dios que está en la Escritura es parte de su voluntad revelada. Es aquello que Dios nos ha dado a conocer, nos ha transmitido a través de autores bíblicos inspirados, y aquí usted y yo podemos entender lo que Dios quiere. Esto que está aquí se nos ha sido revelado. Es el pensamiento, el consejo y el propósito de Dios. Por eso, la voluntad de Dios escrita y revelada en la palabra es fundamental para nosotros los cristianos. Es preceptiva. Nos determina y nos da preceptos. Nos plantea lo que Dios quiere. Nos define lo que Dios quiere que hagamos o que no quiere que hagamos. Entonces, por eso usted y yo, cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia es una norma. Allí podemos encontrar la revelación de Dios, su voluntad. ¿Okay? Es su voluntad escrita, es la revelación escrita de Dios para con nosotros. Entonces, si usted y yo queremos entender cuál es la voluntad de Dios perfecta, hay una voluntad de Dios perfecta y agradable que ya nos ha sido revelada. ¿Dónde usted la encuentra? Usted la encuentra en la Biblia, porque ya eso ha sido comunicado y los autores inspirados nos la mostraron y está aquí para nosotros. Dios ya nos la comunicó. ¿Ok? Entonces, esa distinción es importante que usted y yo la podamos entender. Hay una voluntad que ya ha sido revelada y está en la palabra escrita. Pero hay una voluntad secreta y decretiva de Dios que está en el corazón de Dios que probablemente usted y yo no conocemos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer mañana? ¿Qué es lo que Dios va a hacer en nuestro mundo en el año 2021? ¿Qué es lo que Dios y cómo Dios va a actuar? ¿O qué cosas Dios va a hacer? ¿O cómo Dios va a operar en medio de los próximos años? Eso es algo que usted y yo no sabemos.
¿Cómo Dios se va a manifestar o cómo Dios va a seguir operando en medio de las crisis que vive el mundo? Eso es algo que usted no sabe. Eso solamente está dentro de la voluntad secreta y decretiva de Dios. Eso es algo que usted no puede decir, que usted conoce o entiende porque Dios no se lo ha revelado a nadie. Entonces, ¿dónde encontramos esas distinciones en la Biblia? Yo quiero que juntos podamos ir por un momento a pasajes. Mire, algunos pasajes que hablan de todo esto. Hablando acerca de la voluntad secreta o decretiva de Dios, que siempre se cumple. Hay cosas que Dios hace, hay cosas que Dios va a hacer, pero que usted y yo no vemos hoy. Hay cosas que usted y yo no entendemos hoy. Tal vez usted y yo no tenemos todas las respuestas y tenemos un cúmulo y una cantidad enorme de preguntas. Pero dentro de esa voluntad secreta de Dios, usted debe entender que Dios siempre va a procurar hacer las cosas de la mejor manera, aunque usted no sepa cómo va a ser. Cuando nosotros hablamos de la voluntad secreta o decretiva de Dios, hay también dos cosas dentro de ese tema que usted debe de tener presente. Una es la voluntad activa de Dios y otra es la voluntad pasiva o permisiva de Dios. Cuando hablamos de lo secreto de Dios, estamos hablando de cosas que Él sabe, conoce, que están en su mente y en su corazón, pero que nosotros los seres humanos no sabemos. Por eso es que cuando hablamos de la voluntad secreta de Dios, hablamos de su voluntad activa. Vamos a ir al Salmo 135 por un momento. Y vamos a leer el Salmo 135, versículo del 5 al versículo 12. Salmo 135, versículo 5 al versículo 12. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Salmo 135, versículo 5 al 12. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. En los cielos, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto. Desde el hombre hasta la bestia, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Qué hermoso pasaje, pero recalco este versículo. Dice la Escritura en el verso 5 y 6, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Cuando hablamos de la voluntad secreta de Dios, hay un aspecto activo dentro de esa voluntad secreta. Y es que Dios hace lo que Él quiere, en los cielos y en la tierra. Y cuando yo veo este texto, me doy cuenta que Dios a lo largo de la historia ha hecho lo que Él quiso. En Egipto, Él hizo lo que Él quiso. Con los reyes amorreos en medio de Israel transitando por el desierto, Él hizo con ellos lo que Él quiso. O sea que dentro de la voluntad secreta de Dios hay un aspecto activo. Él hace que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque Él quiere. ¿Cuándo? Cuando Él quiere. Él en su momento determinado le dijo a Moisés, avanza, tú vas a hacer esto. Dios les dio la victoria sobre muchos de esos pueblos amonitas y amorreos que habían en ese lugar.
moabitas, Dios le dio la victoria, Dios estuvo con ellos. Ahí vemos a Dios actuando con su voluntad activa. Dios quería darle la victoria a Israel. Pero Israel no supo esto hasta que llegó el momento de la situación. Pero en el consejo y en la voluntad secreta de Dios estaba que eso sucediera. Y en su momento determinado, Dios le dijo, avanza que yo te voy a dar la victoria sobre estos pueblos. Él le mostró a Israel y le dio su victoria. Dentro de la voluntad secreta de Dios hay un aspecto activo que hace que Dios en su momento y en su tiempo, Él diga, se va a hacer. Pero hay un aspecto pasivo o permisivo dentro de la voluntad secreta de Dios. Y es ese aspecto en el cual Dios permite que ciertas cosas sucedan. Entonces, el aspecto activo de Dios es, Dios quiere hacer que ciertas cosas sucedan. Él las definió en su mente y en su corazón y dijo, esto es lo que yo quiero que suceda. Y Él en su momento y tiempo particular define que acontezcan. Pero hay otras cosas que suceden en el plano humano, que acontecen en el plano de los hombres, que no necesariamente Dios las planificó de esa manera, pero que el hombre las ejecutó y que Dios permite que sucedan, permite que acontezcan. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 16. Claro, alguien dirá, pero Dios sabía que eso iba a ocurrir. Sí, porque Él es un Dios que todo lo conoce. Pero en medio de hablar de este aspecto pasivo, permisivo de Dios, hay muchas cosas que nosotros los hombres ejecutamos y hacemos. Y por eso es que Hechos capítulo 14, versículo 16, mire lo que dice. Y leo para ustedes este pasaje de la Escritura en este instante. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Qué interesante este pasaje de la Escritura. En tiempos pasados, dice el verso 16, Él ha dejado a todos los hombres andar en sus propios caminos. Los hombres en algún momento determinaron caminar en su senda, no en la senda de Dios. Determinaron transitar por la vida y vivir la vida a su manera. Y Dios permitió eso. Allí está hablando de ese aspecto permisivo o pasivo de la voluntad secreta de Dios. Eso probablemente no estaba en el designio de Dios, pero los hombres determinaron caminar por esa senda y Dios dijo, ok, transita por allí. Yo creo que se recuerdan cuando estudiamos y estábamos leyendo la historia de Balán y de Balac, cuando el rey llama a este hombre, a este profeta y le dice, yo quiero que tú vengas y maldigas el pueblo de Israel. Cuando el profeta se acerca delante de Dios y le dice, a Dios, si quieres que yo vaya a hacer esto que me dice el rey que vaya a hacer y que maldiga a Israel, Dios le dijo, no, no te permito. Al final de cuentas, en el libro de Números que estuvimos estudiando semanas atrás, nos damos cuenta de que al final de cuentas el rey insiste con este profeta y le dice nuevamente, ven, necesito que tú vengas a maldecir a la nación de Israel, ese pueblo que está viniendo contra nosotros. Y el profeta vuelve a ir delante del Señor y Dios le permite al profeta, aunque no era lo que Dios estaba queriendo, Dios le permite al profeta ir y le dice, está bien, quieres ir, ve. E inclusive Dios en el camino, a través de varias circunstancias extraordinarias, se pone en su camino para decirle al profeta que no fuera, pero el profeta insistió en ir. ¿Por qué? Porque Dios, en ese aspecto de su voluntad pasiva o permisiva, muchas veces permite que hay ciertas cosas que se den y sucedan, aunque no necesariamente estaban dentro de su plan. Dios las permite. Mire lo que dice Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, verso 37 de la palabra dice,
Jesús, levantando una voz y un lamento por Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? ¿Cuál era el deseo del corazón de Dios con Jerusalén? Dios deseaba juntarlos como una gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ellos no quisieron. Los hombres determinaron y no quisieron. Dios quiso de muchas maneras juntar a su pueblo, reunir a su pueblo, y el pueblo dijo: no queremos, y actuaron a su manera. ¿Qué sucede en medio de todo esto? Muchas veces Dios, cuando hablamos de su voluntad secreta o decretiva, hay un aspecto que está ligado a esa libertad que Dios da al ser humano de determinar y usar esa voluntad libre que Dios le ha dado al hombre. Y es por eso que encontramos a muchos hombres y a muchas personas haciendo cosas que no necesariamente es lo que Dios quiere, pero son cosas que ellos han determinado hacer. Muchos hombres en la Biblia conocían y entendían cuál era la voluntad de Dios o lo que Dios quería, pero ellos determinaron irse por otro camino. Y Dios, en ese aspecto pasivo o permisivo, Él permitió que sucediera. Aunque Él no quería que fuese de esa manera, el hombre determinó ir por ese camino. Cuando hablamos, ahí estábamos hablando de la voluntad secreta. Entonces, la voluntad secreta de Dios tiene dos aspectos a considerar. Ese aspecto activo donde Dios hace lo que Él quiere y lo ejecuta, pero ese aspecto pasivo donde Dios permite que ciertas cosas sucedan o acontezcan. Cuando hablamos de la otra voluntad, la voluntad revelada de Dios o preceptiva de Dios, estamos hablando de lo que Él establece, de lo que Él comunica y que Él dice al hombre: esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. La palabra de Dios es la voluntad revelada y preceptiva para nosotros y es comunicada a nosotros para que nosotros podamos vivir conforme a ella. Hay hombres que determinan vivir conforme a ella y otros hombres que deciden no vivir conforme a ella. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a hacer una distinción en estas dos cosas: la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Inclusive Deuteronomio 29:29, mire lo que dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. O sea, aquellas que Dios ha comunicado, aquellas que Dios ha mostrado, aquellas que Dios ha transmitido, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios revela ciertas cosas para que las obedezcamos y para que entendamos su voluntad. Hay otras cosas que no nos son reveladas, que están en la mente y en el corazón de Dios y que nosotros simplemente debemos de decir: bueno, en aquellas cosas que yo no sé, que yo no entiendo, y en aquellas cosas donde yo no sé qué es lo que va a suceder mañana o pasado mañana, lo único que a mí me queda es confiar en Dios, de que Dios siempre va a hacer las cosas de la mejor manera. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en el corazón y en la mente de Dios, secretas que le pertenecen a Él, y que nosotros sabremos cómo Dios va a actuar en medio de esas cosas cuando Él ponga de manifiesto y ejecute su trato, sus juicios, sus acciones y su actuar. En ese momento es que lo sabremos, pero mientras tanto, a usted y a mí, en cuanto a las voluntades de Dios secreta, usted y yo, lo único que nos queda es confiar y saber que Dios siempre va a hacer las cosas de la mejor manera. Para nosotros los seres humanos en algunas ocasiones es difícil, porque nosotros los seres humanos somos gente que quisiéramos saber todo lo que va a acontecer mañana.
Nosotros quisiéramos saber qué va a suceder con toda esta crisis que estamos viviendo. Nosotros quisiéramos saber qué va a suscitarse, qué va a darse, qué va a pasar, qué va a acontecer. Pero hay cosas que usted y yo no sabemos. Y esto solamente está en la mente y en el corazón de Dios. Por eso cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de su voluntad secreta y su voluntad revelada. La voluntad revelada es lo que Dios ya nos ha comunicado. La voluntad secreta es lo que Dios conoce y está en su corazón y en su mente y que todavía nosotros no sabemos y que solamente Él sabe. Le voy a poner dos casos particulares en la Escritura: a José y a Job. Mire qué interesante cuando usted va al libro de Génesis. Cuando usted va al libro de Génesis en el capítulo 50, vemos una historia que nos narra detalles de circunstancias alrededor de una familia con sus propias complejidades y situaciones, pero dice la última parte del libro de Génesis capítulo 50, versículo 15 hasta el versículo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos ahora, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Los hermanos de José, después de que muere su padre, vienen y le dicen a su hermano: mira, nuestro padre llegó y nos dijo esto, que te dijésemos esto, perdona a tus hermanos. Y ellos estaban queriendo asegurarse de que después de la muerte de su padre, José no tomase represalias contra ellos. Y la pregunta es: ¿por qué José debiese o pudiese haber tomado represalias contra sus hermanos? Porque sus hermanos hicieron lo malo con José. ¿Cuándo? Bueno, cuando eran jóvenes, ellos fueron los causantes de una serie de circunstancias que provocaron que José terminara en Egipto. Ellos pensaron mal de José. El corazón de ellos estaba lleno de celo. El corazón de ellos estaba lleno de disposición hacia José porque su padre amaba a José tremendamente. Entonces, en medio de todo eso, ellos pensaron lo malo hacia José. Y no solo lo pensaron, ellos ejecutaron lo malo. ¿Eso era lo que Dios quería que sucediese con José? No. Eso era lo que querían sus hermanos, porque sus hermanos querían el mal sobre José. Y ciertamente ellos llegaron hasta el final, inclusive le dijeron a su padre una mentira de que su hermano había sido devorado por las bestias. ¿Para qué? Y que había sufrido y todo lo que había pasado. ¿Para qué? Para que tratar de tapar lo que ellos habían hecho. Pero dice la escritura que cuando José escucha a sus hermanos que vienen delante de él, él llora mientras hablaba. Y probablemente José se acordaba de todas las circunstancias que él vivió. José no la pasó bien. El hecho de que él se convirtió en el brazo derecho de Faraón no significa que sus años en Egipto fueron fáciles.
Él pasó tiempos difíciles, hermanos. Él estuvo en la cárcel, él pasó tiempos de aflicción, él pasó tiempos de prueba. La pregunta es, ¿qué fue esto? ¿Fue esta la voluntad de Dios? Pero la pregunta mucho más específica es, ¿era la voluntad de Dios, la voluntad que Dios, la voluntad permisiva de Dios la que operó allí, ese aspecto de la voluntad permisiva de Dios la que operó allí, o era su voluntad perfecta? ¿Es lo que Dios quiso que sucediese? ¿O era lo que quiso que los hermanos de José querían que sucediese? Y Dios al final de cuentas, en medio de todo lo que sucedió, permitió que todo esto sucediese e inclusive a lo largo de los años transformó toda esta circunstancia para que su voluntad perfecta se cumpliese para con la familia de José. La voluntad de Dios estuvo perfecta, estuvo presente en medio de todo esto, sí, pero la voluntad de Dios estuvo presente en un sentido y en un aspecto donde Él permitió que todo esto sucediese. Allí operó la voluntad permisiva de Dios. Él, desde todas las circunstancias que vivió José con sus hermanos, la voluntad de Dios estuvo presente, como permitiendo que todo eso aconteciera. Porque Dios pudo haber intervenido para que no sucediese. Dios pudo haber intervenido y decir, no, yo tengo un propósito con José. Y pudo haber intervenido de una forma sobrenatural para que eso no pasase, pero Él permitió que sucediese. Por eso cuando nosotros hablamos de la voluntad permisiva de Dios, estamos diciendo de que Dios, hay cosas que acontecen en este mundo que no necesariamente son ejecutadas directamente por Dios, pero que Dios sí permite. Y que al final Dios utiliza todas esas circunstancias para cumplir sus propósitos. Dios permitió todo eso alrededor de la vida de José para preservar a la familia de José, a su padre y a sus hermanos y a sus descendientes, y que la nación no muriese en medio de la hambruna y la sequía en Canaán, y fuesen traídos a Egipto y fuesen preservados por una cantidad enorme de generaciones. Entonces, ¿vemos la voluntad de Dios envuelta en todo esto? Sí. ¿Cuál voluntad de Dios? La voluntad permisiva de Dios que tomó una situación donde intervinieron los hombres, las acciones de los hombres, acciones que no necesariamente fueron buenas, y Dios tomó estas circunstancias para que al final se cumpliese su voluntad perfecta. Entonces, siempre que hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que preguntarnos, ¿es la voluntad decretiva de Dios o es la voluntad permisiva de Dios? Lo que está sucediendo en este mundo, ¿es la voluntad decretiva de Dios o es la voluntad permisiva de Dios? Los virus, las crisis, las aflicciones, las situaciones que suceden en el mundo son la voluntad decretiva de Dios o es la voluntad permisiva de Dios. En medio de todo esto, mire la historia de Job. La historia de Job es una hermosa historia donde encontramos a un hombre sufriendo, a un hombre justo, a un hombre bueno. Y algunos podrían decir, ¿cómo es posible que un hombre que actuaba correctamente delante de Dios, un hombre que hacía lo correcto delante de Dios, porque es presentado en la Biblia como un hombre lleno de temor del Señor, vive lo que vive? Y por eso es que este libro nos habla y nos da una explicación del por qué aquellos que temen a Dios sufren. Y surge también la pregunta que probablemente usted y yo tenemos en mente. ¿Por qué la gente buena sufre? ¿Por qué aquellos que sirven a Dios sufren? ¿Por qué aquellos que se entregan al Señor pasan tiempos difíciles? Este libro trata de ese tema. Mire lo que dice el capítulo 1, verso 6 al versículo 12. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí está hablando de seres angelicales que vinieron delante del Señor.
Y allá en el cielo le dijeron, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante. Cuando vemos este pasaje y leemos los restantes versículos desde el 3 en adelante, nos damos cuenta que Dios permitió que Satanás viniese y trajese una circunstancia sobre la vida de Job. Y de esta manera, Job fue probado en medio de una situación que él no pidió, que él no estaba esperando, que él no tenía la expectativa de que le iba a estar aconteciendo eso. Dios permitió que aconteciese. Ese no fue el plan de Dios. Dios no tenía dentro de su agenda, voy a hacer pasar a Job por un valle de sombra de muerte y de circunstancias adversas. Él permitió que el enemigo viniese, inquietase y que Job pasarse por toda esta experiencia. Y el libro de Job nos narra esta experiencia y nos narra las circunstancias alrededor del sufrimiento y de lo que este hombre vivió. ¿Qué operó aquí? ¿La voluntad decretiva de Dios o la voluntad permisiva de Dios? Dios permitió ciertamente que Job pasase por esta circunstancia. No era lo que Dios tenía dentro de su plan, pero Dios lo permitió. Cuando leemos estas historias, y podríamos citar muchas otras en la Biblia, nos damos cuenta de que hay cosas que Dios con claridad nos ha transmitido. Hay cosas que con claridad Dios nos ha dicho que son su voluntad para nosotros. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo entender la voluntad de Dios en medio de los tiempos que vivimos? ¿Cómo entender la voluntad de Dios en medio de las experiencias? ¿Cómo entenderlo? Bueno, lo primero que usted debe de entender es que hay una voluntad decretiva de Dios. Hay cosas que Dios ya ha comunicado y ha dicho y que Dios quiere que usted viva conforme a esas cosas. Es lo primero que usted debe de entender hoy. Hay cosas que Dios ya ha determinado con claridad. Hay sendas, hay cosas que Dios ya ha plasmado con claridad en su palabra, que Dios quiere que usted y yo vivamos conforme a eso. ¿Dónde encontramos esa voluntad revelada de Dios? Clara, directa y contundente. Bueno, lo encontramos en la revelación escrita, en la palabra de Dios. Hemos leído algunos de estos pasajes en el día de hoy. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, habla de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmoralidad, que nos apartemos de toda situación de impureza. Ya, usted no necesita que Dios le revele nada en cuanto a esto. Usted no necesita que Dios le diga si se debe de envolver en una situación de inmoralidad y de impureza. La Biblia ya dice directamente en la Escritura de que la voluntad de Dios es que usted se aparte de toda inmundicia y de toda impureza. Usted no necesita que Dios le revele algo al respecto. Dios ya se lo reveló y se lo dijo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, porque está la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya Dios nos dice en su palabra y en su revelación escrita de que nosotros necesitamos hacer el bien. Usted no necesita preguntarse, Señor, vengo delante de ti. ¿Será que yo necesito hacerle el bien a mi vecino? Señor, dime si yo necesito tener una acción correcta hacia mi prójimo. Usted no necesita orar de esa manera.
porque ya la Biblia me dice que yo necesito hacer el bien y que a través de hacer el bien, aquellos que están a mi alrededor, yo voy a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Usted no necesita orar ni pedirle que Dios le revele su voluntad en cuanto a esto, porque ya la voluntad de Dios en cuanto a eso está revelada. Ya Dios a usted le ha hablado directa y contundentemente sobre ese tema. Usted ni siquiera necesita orar en esa dirección. Ya Dios a usted directa y claramente a través de su voluntad revelada, decretiva, ya le está diciendo a través de la Biblia y la palabra del Señor qué es lo que debe de hacer. Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Este pasaje de la Biblia viene hablando de relaciones y viene hablando de las relaciones que nosotros debemos de tener con nuestros amos. Aplicando y contextualizando eso a nuestro tiempo es hablando de aquellos que son nuestros jefes, aquellos que son nuestros empleadores. Viene hablando en el verso 5. Y dice que nosotros, cuando nosotros servimos o cuando nosotros hacemos las cosas, las debemos de hacer no para agradar a ese jefe, sino para agradar a Dios. Oh, entonces lo que yo debo de hacer en la oficina, lo debo de hacer no solamente para agradar a mi jefe, sino que lo debo de hacer para agradar a Dios, porque es la voluntad del Señor. Entonces yo no me debo de preguntar, Señor, ¿será la voluntad de Dios que yo deba de hacer las cosas correctas en la oficina con ese jefe tan amargado que yo me tengo? Usted no tiene que preguntarse si eso es la voluntad de Dios agradable y perfecta, porque ya la Biblia le está diciendo directamente la voluntad de Dios decretiva y comunicada en la palabra. Ya le está diciendo y expresando a usted lo que Dios quiere en cuanto a este tema. Lo que usted necesita no es orar al Señor para que le revele eso, sino que ir a la Biblia y entender que ya en la Biblia se me está diciendo cómo yo me debo de manejar en la oficina. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Señor, ¿será que debo de darte gracias por esto que me está pasando? ¿Será que debo darte gracias por este tiempo de dificultad que estoy pasando con mi salud física? ¿Será que debo darte gracias por esta crisis que estamos viviendo a nivel familiar? ¿Será, Señor, que debo de dar gracias por eso? Usted no necesita preguntarle a Dios que le revele si debe dar gracias a Dios por eso. Ya la Biblia declara de forma directa y nos revela que debemos de dar gracias a Dios por todo. Usted no necesita consultarle a Dios. Ya Dios se lo dijo. Ya Dios se lo comunicó. Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted no tiene que preguntarse, ¿será que yo tengo que dejar pasar los deseos de este mundo? ¿Será que yo tengo que desechar los deseos de este mundo y determinar vivir según lo que Dios quiere? Usted no tiene que preguntarle a Dios si eso es lo que Él desea para su vida. Ya la Biblia nos lo dice. La voluntad de Dios decretiva, está expresada y está comunicada en la Escritura. Usted no tiene que preguntarle a Dios por eso. Entonces, esas cosas son importantes entenderlas. Hay cosas que usted no tiene que venir delante de nuestro Creador y decirle, Señor, ¿será que lo hago o no lo hago? Ya la Biblia, que es la revelación escrita de Dios que nos comunica su voluntad decretiva y directa, nos plantea un montón de temas y cosas que nos dan directriz sobre cómo vivir esta vida. Pero ¿qué hacer con aquellas cosas que no sabemos cuál es la voluntad de Dios? Porque la Biblia no da detalles. La Biblia no nos da detalles sobre cuándo va a terminar esta crisis que estamos viviendo. La Biblia no nos da detalles ni tiene versículos específicos que nos hablan acerca de cuándo va a terminar y cómo va a terminar este tema de la pandemia.
Eso está solamente en la voluntad secreta del Señor. Eso el Señor no lo sabe. Y mire, yo conozco gente que inclusive hoy dice que está orando a Dios para que Dios le revele cuándo esto se va a terminar. Bueno, te voy a decir algo. Venir delante de Dios y decirle al Señor que nos revele cuándo esto va a terminar y cómo esto va a terminar. Para mí es una actitud de un poco de orgullo, porque le puedo asegurar que mucha gente quiere saber eso para apenas, si Dios se lo dice, ponerlo en las redes sociales para ver si cuántos likes quiere. Porque nosotros los seres humanos nos fascina ser faranduleros. A nosotros nos gusta estar en el escenario y que todo el mundo nos aplauda. Mire, mucha gente, si nosotros fuésemos, si pudiésemos venir delante de Dios para que Dios nos dijese su voluntad secreta en cuanto a los detalles de la vida, nosotros estaríamos poniendo en redes sociales todo lo que el Señor nos dice. Porque así somos los seres humanos. A nosotros nos fascina estar en primer plano. A nosotros nos fascina que la gente nos aplauda. A nosotros nos fascina. Por eso es que hay cosas secretas de Dios que usted y yo, y gracias a Dios que usted y yo no las sabemos. Gracias a Dios que usted y yo no sabemos muchas cosas que Dios no ha puesto en su palabra revelada y escrita, pero que están en su control y que Él sabe cuánto se van a dar, cuánto se van a ejecutar, cómo Él va a actuar en su tiempo y en su momento. ¿Qué hacemos mientras tanto? Mientras tanto que no sabemos qué va a pasar en medio de las crisis que vivimos. Bueno, debemos de aprender a confiar en la voluntad secreta de Dios, a depender de que hay cosas que no sabemos que están en el control soberano del Señor y que usted y yo no comprendemos, que usted y yo no sabemos qué rumbo va a tomar esto. Pero Señor, y es por eso que cuando hay cosas que no sabemos cómo van a terminar, usted y yo con humildad debemos de venir delante de Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Como dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Es allí donde necesitamos venir, que se haga tu voluntad. Porque sé cómo va a terminar esto. Mire, yo conozco cantidad de personas que han pasado por la situación de este virus. Estuvieron hospitalizados. Y conozco a cientos de personas que estuvieron orando por ellas, líderes, muchos de esos que estuvieron en un hospital y pastores. Y gente que conocía orando por ellos. Algunos de ellos levantando su voz y prácticamente diciendo y declarando que ese hombre de Dios se iba a levantar de esa cama. Y esa persona falleció. Y esa personas, y miraba las redes sociales de personas poniendo y plasmando de que ellos estaban declarando que esa persona se iba a levantar de esa cama y cientos diciendo amén. Yo decía, bueno, yo no sé si se va a levantar de esa cama. Eso yo no lo sé. Eso solamente lo sabe Dios. Por eso nuestra oración en medio de situaciones que usted y yo no sabemos es, cumple, Señor, tus propósitos y tu plan con esta persona. Porque yo no sé si se va a levantar. Yo pongo su vida en tus manos, yo pongo su salud en tus manos, yo pongo su cuerpo en tus manos, yo pongo todo su ser en sus manos, porque tú eres el Dios perfecto y santo y tú cumples tu voluntad perfecta, cumple tu voluntad en el cual es esa voluntad. Yo no la sé, hágase tu voluntad. Allí es donde Mateo capítulo 6, verso 10 cobra sentido. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Complace tu propósito, tu voluntad secreta. Hay cosas que yo no sé. Y por eso yo me entrego en total dependencia a ti, a tu control soberano, porque hay cosas que yo no sé cómo van a suceder y cómo van a acontecer. Mire, es una actitud de tremenda prepotencia en algunos momentos, acercarnos delante del Señor casi exigiéndole qué es lo que Él tiene que hacer. Yo no me atrevo a hacer eso. Yo no me atrevo a hacer eso porque hay cosas que yo no sé cómo Dios va a hacerlas. Lo que yo sí sé
es que Dios va a hacer lo mejor. Y es que Dios va a ejecutar sus propósitos de la mejor manera y en su tiempo. Y eso le toca a Dios hacerlo. ¿Tiene Dios la obligación de decirnos o de comunicarnos sus planes o designios secretos? Dios no tiene la obligación de decirte a ti y a mí qué es lo que Él va a hacer mañana. Lo que yo sí sé que tengo que hacer, lo que yo sí sé que tengo que vivir, ya me ha sido revelado. Y por eso yo voy todos los días a la palabra y logro encontrar allí sus propósitos. Eso sí sé que es lo que tengo que hacer y procuro vivir conforme a eso. Pero aquellas cosas que están dentro de la voluntad secreta de Dios, yo se las dejo al Señor. Señor, tú sabrás qué es lo que tú vas a hacer. E inclusive hay cosas que el ser humano hace alejado de tus propósitos, alejado de tu voluntad, que tú, Señor, muchas veces dentro de tu voluntad secreta operas permitiendo ciertas cosas que sucedan. Y es allí donde usted y yo muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios está permitiendo que esto pase? Si Dios no ha traído esto, ¿por qué Dios permite que suceda? Hay cosas que Dios sí envía. Dios envió las plagas en Egipto para traer su juicio sobre Egipto. Hay cosas que Dios sí envía a él directamente. Pero hay otras cosas que son el resultado de la ignorancia, es el resultado de los actos y de las acciones de los hombres. Y Dios muchas veces permite que esas cosas sucedan. Y Dios, aún en medio de que nosotros los hombres actuamos de manera cerradas en medio de la vida, Dios sigue en control de todo y Él va a cumplir sus propósitos. Tenga la seguridad de que hay muchas cosas que suceden en medio de nuestros tiempos que Dios está permitiendo para trabajar con nosotros, para moldear nuestro carácter, para trabajar con nuestra vida, para enseñarnos algo. Por eso en medio de estos tiempos nuestro clamor a Dios es, Señor, ¿cuál es tu propósito para conmigo? ¿Qué es lo que estás queriendo trabajar en mi vida? ¿Qué es lo que tú nos estás enseñando como iglesia en medio de este tiempo? Esto de que ya no nos podemos estar reuniendo en un lugar físico. La pregunta es, Señor, ¿qué nos estás queriendo enseñar? ¿Qué es lo que nos estás queriendo enseñar si estamos pasando por algún tiempo de crisis? ¿Será que tú nos estás metiendo en una olla de presión para trabajar con nuestro carácter, con nuestra vida, para trabajar con nuestro ser interno, porque tú quieres que al final de este camino salgamos pulidos y mejorados? Que salga la versión 2.0 de Gustavo. Cambia de versión 1.0 a versión 2.0. ¿Será que estos procesos está queriendo que Dios moldear nuestro carácter, moldear nuestros temperamentos, trabajar con nuestros pensamientos, con nuestro ser? ¿Será que Dios está permitiendo esto como parte de sus procesos para trabajar con sus hijos? Preguntémonos, hagámonos esas preguntas. Hablar de la voluntad de Dios es entonces hablar de su voluntad decretiva, lo que Él ha dicho y lo que Él ha comunicado. Y eso que ha comunicado, usted debe de procurar entenderlo cuando va a la palabra, a la Biblia, porque allí usted va a entender lo que Dios ha decretado y comunicado directamente. Procure vivir conforme a eso. Pero la voluntad secreta de Dios, esa voluntad secreta usted y yo no la entendemos, no la comprendemos, no la conocemos. Entonces, no se afane ni se inquiete de tratar de entender eso. Lo que sí usted debe de entender es que yo necesito acercarme delante de Dios cuando hay cosas que no entiendo que están sucediendo en mi entorno o en mi vida, que Dios sí sabe por qué las permite, que Dios sí sabe por qué Él está queriendo operar de esa manera en medio del mundo. No nos afanemos por entender la voluntad secreta de Dios, porque eso le pertenece al Señor. Digámosle más bien hoy al Señor que esa voluntad decretiva de Dios, lo que tú has decretado, lo que tú has puesto como precepto, lo que tú has comunicado en tu palabra, que es claro y directo, permíteme vivir conforme a ello.
Permíteme vivir conforme a lo que tú ya me has revelado. Permíteme entender tus propósitos y que día a día pueda operar. Job no entendía lo que estaba pasando. Probablemente él tenía preguntas. Probablemente José tenía preguntas. ¿Por qué tengo que estar viviendo lo que estoy viviendo? Pero detrás de todo eso, Dios permitió todas esas cosas y él siguió procurando llevar a cabo su plan perfecto a pesar de que hubo factores humanos que intervinieron en medio de todas estas cosas. De la vida de José y de la vida de Job, que probablemente fueron intervenciones o acciones meramente humanas. Pero Dios, en medio de su voluntad permisiva, operó para cumplir sus propósitos. Que nuestra oración hoy sea, Señor, que aún en medio de las determinaciones que tomamos, de las acciones que tomamos, de los rumbos que tomamos, que en algunos momentos no necesariamente son los correctos, tu voluntad perfecta opere. Tú cumplas o tú ejecutes tu voluntad, inclusive permisiva, aun cuando yo haga cosas que no sean correctas o sucedan cosas en el mundo que no necesariamente se ajustan a lo que tú quieres. Señor, que tu voluntad permisiva opere y actúe al final para gloria de tu nombre y para que nuestras vidas puedan ser edificadas. Por eso, lo que estamos pasando, no nos preguntemos por qué pasa, preguntémonos qué quieres tú hacer en medio de todo esto. ¿Por qué tú sigues todavía teniéndonos después de 6 meses en medio de esta situación? ¿Qué tú estás queriendo enseñarme? Empecemos a cambiar las preguntas y digámosle al Señor, ¿qué quieres hacer conmigo después de 6 meses? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres construir internamente en mí? ¿Qué me quieres transmitir a través de esta experiencia, Señor? Que esa sea nuestra oración y yo tengo la plena seguridad de que el Señor va a guiarnos en este proceso para entender su voluntad día a día. Oramos al Señor. Padre amado,